¿Cómo ha cambiado el tema de la seguridad en la frontera en los últimos años? ¿Qué diferencias hay entre las ciudades fronterizas? La frontera norte de México es heterogénea y así también es la inseguridad y todos los fenómenos asociados a ella. En el libro Frontera Norte y la ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad, coordinado por la doctora Socorro Arsaluz y el doctor Arturo Zárate, ambos investigadores del COLEF, se retoma la práctica del análisis transversal en la franja fronteriza. Desde Tijuana a Matamoros, estas son ciudades que están en la mirada del mundo y que experimentan nuevas prácticas organizativas derivadas de una crisis de inseguridad. Hoy en Diálogos desde la Frontera nos enlazamos a Monterrey para platicar con la doctora Socorro Arsaluz sobre este tema. Acompáñenme. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, y para ponerlo en contexto, ¿cuál sería la manera correcta de abordar este tema? ¿El tema es de la seguridad o de la inseguridad? Muy buena cuestión, ¿sí? Seguridad alude a tener certeza, ¿sí? Alude desde sus orígenes a algo cuando es seguro, cuando es cierto. Entonces, en los últimos años se ha pedido la certeza en algo. Por eso yo le llamo inseguridad más bien a este fenómeno al cual estamos viviendo lamentablemente. Muy bien. Usted acaba de ser coordinadora, tiene un libro que se llama Frontera Norte y Ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad, editado por el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, ¿nos puede hablar un poco de este libro y cómo ha cambiado el tema de la seguridad en la Frontera Norte en el contexto fronterizo? Sí, claro. El libro trata de hacer un balance de lo que ha pasado en los últimos años en algunas de las principales ciudades fronterizas. Se aborda el caso de Tijuana, el caso de Ciudad Juárez, de Matamoros, de Ciudad Acuña y de Monterrey también. Entonces, es resultado de un evento en el cual se invitó a especialistas a que hablaran, ¿no?, del tema de la seguridad o inseguridad y lo que estaba haciendo la ciudadanía, cómo se organizaba para hacer frente. Ese es en general el contexto del libro, aborda casos específicos y bueno, la aportación que está haciendo este libro es que pues habla prácticamente de toda la frontera, ¿no?, de los principales puntos al menos. Entonces, esa es como que el contenido. ¿Cómo ha cambiado? Pasando a la segunda parte. En la introducción del libro yo hago un balance de pues algunos datos y cifras, ¿no? La frontera norte es muy heterogénea, estamos hablando de 3,000 kilómetros y cómo han ido cambiando algunas condiciones en estas ciudades fronterizas. Por ejemplo, hablamos del tema del índice de homicidios, ¿no? Cómo se ha ido elevando en los últimos años. No quiere decir que esto tenga que ver forzosamente con un solo fenómeno, pero ese es un indicador, ¿no?, de cómo ha ido cambiando estos hechos. ¿Qué ha podido ver en esos datos? No sé si nos puede compartir un poco sobre esas tendencias en los cambios. Claro, pues por ejemplo que había ciudades donde prácticamente no pasaba nada, ¿no? Sí, por ejemplo Monterrey, ¿no?, que eran zonas muy seguras hace 10 años. Si analizamos los cambios que ha habido del 2000 al 2013 más o menos, que es cuando se hizo el corte para este libro, un aumento exagerado, ¿no?, de este dato, consultando las fuentes estadísticas oficiales de INEGI. Coahuila es otro ejemplo también, donde era llamada hace algunos años incluso la frontera blanca, ¿sí? Coahuila. Coahuila, sí, la zona de la frontera con Estados Unidos de Coahuila era llamada así, y cómo esto lamentablemente en unos años cambia completamente. ¿Ha habido han encontrado algún tipo de patrón en el cambio en que se haya incrementado entre el contexto fronterizo en las fronteras? Pues el patrón o el fenómeno similar es que tiene que ver con crimen organizado y con narcotráfico. Eso es lo similar, pero las ciudades lo han experimentado de diferente manera, ¿sí? Tijuana es un caso muy particular, Ciudad Juárez tiene otras características y bueno, la frontera noreste, que es la que yo más he trabajado, corresponde a otro tipo de circunstancias.
¿Qué diferencia encuentran entre las diferentes fronteras? Además de la densidad poblacional o el movimiento de gente, la migración. Sí, claro, pues para empezar son ciudades muy diferentes en cuanto al tamaño, a la demografía, ¿no? Casi siempre cuando hacemos alusión a la frontera, como que nuestra mirada va hacia Tijuana y a Ciudad Juárez. Pero yo que he trabajado más la frontera noreste son ciudades, por ejemplo, en las que es muy difícil llegar. ¿Quién se imaginaría cómo llegas a la frontera de Acuña? Sí, Claro. a la frontera de Coahuila, Ciudad Acuña, a Matamoros, no son ciudades de difícil acceso, son ciudades que al igual que otras, también se han llenado, ¿no? De migrantes que vienen de otros estados, pero que no han sido tan bien aceptados localmente como ha pasado en ciudades como Tijuana o Juárez, ¿no? Que ha sido una convivencia como más plural. Acá ha sido como migración de otro tipo, ¿no? Y otro fenómeno también característico de esta zona noreste, en la cual hicimos trabajo de campo o hemos hecho trabajo de campo, es que es un sitio de paso también de migrantes, ¿no? Que intentan cruzar hacia Estados Unidos, básicamente que vienen del sur. Entonces, ese imprime, ¿no? Otras características y hacen también que esta zona de la frontera se vuelva más complicada. ¿Y algún análisis han hecho dentro del libro? ¿Tienen algún análisis al respecto de también el papel de las autoridades? Pues el libro trata básicamente de ver qué políticas se han elaborado en diferentes estados o municipios y cómo han respondido las organizaciones ciudadanas. Se aborda, ¿no? Se aborda en cierta parte, no es el objetivo ver el tema del gobierno, pero sí se abordan las diferencias, por ejemplo, que ha habido en el tratamiento, ¿no? De estos temas, Ujú. el tema de los recursos, por ejemplo, como hay ciudades que han tenido muchísimos más recursos, como Ciudad Juárez, ¿no? Para abordar este asunto y otras, vuelvo al ejemplo que yo conozco de la frontera noreste, han sido prácticamente dejadas, ¿no? O abordadas con muy pocos recursos. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar porque sí me gustaría que nos platicara un poco más sobre el tema de la sociedad civil y el tema de la seguridad, cómo están reaccionando y qué tipo de cosas nos puede comentar al respecto. Estamos en Diálogos desde la Frontera, regresamos en un momento. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Los saludamos desde el COLEF Tijuana y estamos platicando hoy sobre el tema de la inseguridad y sobre el libro Frontera Norte y Ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad con la doctora Socorro Arzaluz. Ella es investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF en nuestra sede en Monterrey. Y bueno, doctora, antes de irnos estábamos hablando sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil. En el libro o mediante su investigación, su trabajo, ¿han visto alguna diferencia en el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en el tema de la inseguridad, de prevención o de presión a lo mejor también a los gobiernos locales? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, pues es un punto muy interesante porque como comentaba hace un momento, las ciudades tienen como una composición muy heterogénea. Entonces, en algunos diagnósticos que se hicieron por parte de Subsemun hace
algunos años, se detectó, por ejemplo, que en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, hay una abundancia de organizaciones de la sociedad civil de diferente tipo. ¿Qué quiere decir? Que ya eran ciudades donde los ciudadanos estaban organizados, ¿sí? Desde antes de que Mm. viniera esta oleada de violencia. Entonces pudieron responderlo como de otra manera, ¿sí? Como que este fenómeno vino a, pues, a incentivar, ¿no? Ese tipo de organizaciones y hacerlas cambiar en sus dinámicas de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, hay una estadística que nos dice que Tijuana, Ciudad Juárez tienen más de 100 o más de 200 organizaciones de la sociedad civil de diferente tipo. ¿Qué pasa en este lado de la frontera, en la frontera noreste? Aquí no encontramos esa emergencia, ¿no? De estos grupos organizados, más bien es a partir, ¿no? De este fenómeno que empiezan a surgir como una necesidad, ¿no? De hacer frente al fenómeno. Entonces, pues bueno, un buen punto de partida puede ser este, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Esta previa organización que había en las ciudades a una prácticamente inexistente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo enfrentan estos grupos organizados cuando viene la oleada, ¿no? De este fenómeno? Entonces, incluso, por ejemplo, en lugares como Ciudad Juárez, con amplia tradición, fue más fácil, ¿no? Que cuando vinieron fondos, que cuando vinieron acciones específicas ya del gobierno, ya había como que un público, ¿no? A cuál dirigirlo. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Juárez se hicieron muchos, se apostó mucho a la cultura, ¿sí? A los centros comunitarios, Mm. incluso el Colegio de la Frontera Norte participó en los diagnósticos que se hicieron para esas políticas públicas, y en cambio en ciudades de menor magnitud como Regreso a Acuña, Nuevo Laredo, eh, Matamoros, fue difícil, ¿no? Como cuando llegaron estos fondos, encontrar, ¿no? Una contraparte a quien dirigirle estas acciones, ¿no? Que tenían que ver ya con la organización ciudadana. Y Sería en, como de las grandes diferencias que encuentro. claro, y en ese sentido también, ¿qué están haciendo los gobiernos locales? Por ejemplo, en ciudades tan pequeñas como dice, como en Ciudad Acuña o en Laredo, en donde a lo mejor no hay una sociedad civil tan organizada, entonces el gobierno local está actuando de distinta manera, haciendo algunas otras políticas de intervención. Pues lamentablemente ha sido muy poca la acción que se ve, ¿no? Sí ha habido acciones, por ejemplo, hace un par de años me tocó evaluar en Nuevo Laredo un programa del gobierno local destinado como a recuperar, ¿no? Esos espacios y ese tipo de organizaciones. También en Victoria, en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, que no es ciudad fronteriza, pero que es una ciudad importante, me tocó también hace poco evaluar un programa de recuperación de espacios públicos. ¿Sí? Mm. Entonces, como son como acciones muy incipientes que en otros contextos ya tienen mucha más tradición. Entonces, poco por una parte, que no hay una ciudadanía tan organizada y que los gobiernos locales tienen poca experiencia en estos procesos. Esto aunado, ¿no? A que el fenómeno de violencia pues vino a romper y a fijar otro tipo de prioridades, no ha hecho tan fuerte esa intervención en esta parte de la frontera, pero bueno, dentro de los poco el poco margen de acción que tienen los gobiernos locales, ahí hay algunas acciones específicas que todavía no alcanzan, ¿no? A convertirse en importantes o no encuentro, ¿no? En estos momentos alguna que se convierta como en significativa, a diferencia, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que se hicieron grandes proyectos, grandes centros comunitarios, que se abarcó a un gran número de población, que van a talleres, que van a tomar, a participar en eventos, que toman clases de música, Mm. que los chicos, los jóvenes que se canalizan haciendo graffiti. Acá es todavía muy incipiente este tipo de acciones. ¿Qué tan relacionado consideras se encuentra este tipo de cosas como el caso de Ciudad Juárez a la visibilidad nacional de la violencia de una ciudad fronteriza? Pues sí, definitivamente Ciudad Juárez estaba en la mirada desde hace mucho tiempo, ¿sí? Nacional e Entonces, internacional. claro, Mm. desde el fenómeno de las mujeres que no ha terminado, que sigue, pero ha terminado, ha tomado, ¿no? Otro cauce, siempre había estado en la mirada. Y en cambio, en nuestra frontera noreste,
pues cuando se ha hablado de es cuando han pasado lamentablemente hechos muy lamentables, ¿no? Ahora, por ejemplo, Reynosa está en la mirada, ¿no? De Mm, todo el mundo por todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces así han aparecido en los últimos años debido a este tipo de fenómenos. Igual Matamoros, cuando este, han habido ahí enfrentamientos en Reynosa, en Nuevo Laredo, etcétera, entonces ahí aparecen, ¿no? Pero fuera de eso casi no se sabe nada de lo que sucede en esta frontera noreste. y de alguna manera eso también influye, me imagino, en la capacidad de los gobiernos locales de recibir fondos específicos para resolver problemas de inseguridad. Sí, claro, yo siento, ¿no? Y se demuestra en el libro con cifras y con otros indicadores que pues se trata de gobiernos aislados, ¿sí? A gobiernos sin mucho contacto con el exterior. Yo le llamo Mm, a esta zona de la frontera olvidada, ¿no? La frontera que nadie conoce, o a Acuña y Piedras Negras, que son la parte de Coahuila, les llamo el último rincón de la frontera. Sí, claro. porque ya después no pasa nada, termina ahí el camino y ya no te puedes mover para ningún lado, y eso es simbólico, ¿no? Pero se traduce en una serie de acciones, en una serie en el aislamiento, ¿sí? Mm. En la poca visibilidad, en los pocos recursos, etcétera, en esta zona de la frontera. Y bueno, vamos a realizar otro corte y al regresar, pues nos gustaría que nos hablara sobre precisamente el capítulo que usted escribió en el libro, que es sobre Ciudad Acuña, y que nos hable más también del contexto en Monterrey y la respuesta también de los ciudadanos, cómo están los ciudadanos ante estas circunstancias que nos menciona, pues de olvido y de aislamiento a nivel nacional con un tema tan delicado como es la inseguridad ciudadana. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Es un programa del Colegio de la Frontera Norte. Y si acaban de sintonizarnos, estamos hablando sobre la inseguridad, sobre la frontera norte en el contexto fronterizo, pero particularmente estamos haciendo una revisión con la doctora Socorro Arsaluz de la frontera noreste. Siempre hablamos de repente de la que está de este lado por Tijuana, pero los 3,000 kilómetros de frontera tienen diferentes perspectivas, diferentes problemáticas, y de eso nos hablaba la doctora Arsaluz. Doctora, en el libro precisamente que acaban de editar, Frontera Norte y Ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad, uno de los capítulos que usted es autora es el de la seguridad en términos de Ciudad Acuña. Yo creo que para muchas personas, como mencionaba, pues son fronteras que de repente no están en el foco nacional ni internacional, pero eso no quiere decir que no tengan sus problemáticas muy particulares. ¿Nos podría hablar de esto en particular? Sí, pues te cuento que esto surgió cuando
Hicimos trabajo de campo hace algunos años, precisamente para los fondos de seguridad en los municipios, para el denominado Subsemun. Aquí nosotros, los colegas del Colegio de la Frontera Norte en esta zona, trabajamos en Matamoros, en Vallehermoso, que es otro municipio de esta zona, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Sí, hicimos los diagnósticos de seguridad. ¿Qué teníamos que hacer? Pues indagar, ¿no? Establecer algunas posibles peligros, focos rojos y acciones que se pudieran hacer al respecto en estas ciudades. Entonces fue un trabajo muy intenso, muy interesante en el que participamos algunos colegas. A partir de ese momento, y después hicimos, coordinado por mí, un programa de prevención de la violencia y delincuencia en Ciudad Acuña. Entonces, bueno, a partir de ese momento empezamos a ver qué estaba haciendo, cuál era el vínculo, ¿no? Sociedad civil, violencia, y aquí nos apareció entonces el punto también de la migración. ¿Cómo es Ciudad Acuña? Ciudad Acuña es un municipio de algo más de 100,000 habitantes, pero que en los últimos años se convirtió en el foco de recepción de muchos migrantes que estaban llegando. Entonces, imagínate, en una ciudad que tiene poco más de 100,000 habitantes, estás recibiendo mensualmente alrededor de 6,000 personas que estaban llegando, y cómo la contienes, ¿no? ¿Quién se encarga de ellos, no? Es otro fenómeno, ¿no? Pero entonces empezamos a notar que era la sociedad civil la que se empieza a preocupar por este fenómeno a través de la única casa de migrantes que existe en esta zona, ¿no? Que es como el único factor de contención de este fenómeno tan importante, ¿sí? Aunado a esto, pues empiezan a surgir algunos brotes así muy específicos en esta zona de violencia, ¿no? En esta zona de la frontera, y fue cuando nos dimos cuenta que había que darle mayor visibilidad, ¿sí? De que estábamos hablando de esta frontera tan heterogénea, y que había zonas que prácticamente no aparecían en los medios de comunicación o en los trabajos académicos, sino es cuando estaba pasando algo muy específico. En el caso de Ciudad Acuña pasaron dos cosas así importantes. Uno, una tromba hace un par de años que hizo que fueran todas las autoridades, y es cuando se ve en el mapa, ¿no?, que existía. Y la otra, pues el lamentable asesinato del hijo de un exgobernador del estado, que fue precisamente en este municipio y que puso a esta ciudad en la mirada, ¿no?, de la vida nacional. Como te decía, es difícil incluso llegar a esta zona de la frontera, difícil desde Monterrey, difícil desde el centro del país y difícil desde el centro, desde la capital del estado, desde Saltillo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿En qué se traduce, no? En que ahí están aislados, ¿sí? Llegan pocas acciones, y que pues están sobreviviendo básicamente con las pocas facultades de lo que alcanza a hacer el gobierno local y la ciudadanía organizada. Pero bueno, ahí en el libro viene un desarrollo más amplio de este capítulo de Ciudad Acuña, así como de otros municipios de esta parte de la frontera. Me gustaría que nos hiciera a modo de conclusión sobre el tema de la inseguridad en la frontera norte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando? ¿Cómo está la situación real? Yo sé que, como nos menciona, cada ciudad, cada frontera tiene sus particularidades, pero sabemos que la frontera norte, por su condición, pues maneja toda una dinámica diferente a otras partes del país, y bueno, es donde también se ha concentrado muchísimo la violencia a nivel nacional. No sé si nos pueda dar una conclusión en términos de este tema. Sí, pues como lo que he mencionado hace algunos momentos, de que hacen falta como políticas mucho más diferenciadas, ¿sí? Ya en los diagnósticos y en el trabajo de campo que hemos hecho, hemos podido ver cómo algunas ciudades tienen más atención, y al mismo tiempo ahí es donde se dirigen, ¿no?, muchas acciones específicas. Entonces, de lo que yo abundaría sería como que se requieren, ¿no?, como análisis mucho más locales, que involucren a los gobiernos locales para poder hacer frente, ¿no?, a esta situación. Y de eso también podría poner ejemplos que ya no alcanzamos, pero sería como que aprender a distinguir que nuestra frontera es muy amplia, muy variada, muy heterogénea, y que por lo tanto requiere acciones y políticas públicas diferenciadas en este sentido.
Pues muchísimas gracias, doctora. Les recuerdo que el libro se llama Frontera Norte y Ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad, editado por el COLEF y coordinado por la doctora Arzaluz. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias a ustedes y pues estamos aquí en esta ciudad para lo que se requiera. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes les recuerdo que el COLEF tiene 8 sedes regionales localizadas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y pueden conocer el trabajo que realizamos en todas ellas, a todos los investigadores, a las investigadoras y todas las publicaciones que tenemos en nuestro sitio web, que es www.colef.mx. Y también les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube del COLEF, donde además de este programa pueden ver todos los eventos, todos los seminarios, todos los videos que tienen que ver con las actividades académicas del COLEF y toda la información. Yo soy Flor Arballo, les hablo desde el COLEF en Tijuana y nos vemos en la próxima.